Cuando queremos ambientar un modelo, lo normal es que comencemos a insertar componentes de árboles, de autos o incluso en el interior de mobiliario, de cocinas, etcétera, bajados de internet, que muchas veces son muy interesantes, muy bonitos y le dan mucho realismo a la escena, pero que pueden ser archivos muy grandes. De tal manera que quizás cuando estamos trabajando solo con el modelo sin ambientación podemos trabajar fluidamente sin problemas de demoras en el uso del programa, pero cuando comenzamos a insertar estos componentes el programa se pone pesado y lento. Para ayudarnos en esta situación, VRite tiene un tipo de objeto especial llamado proxy que permite convertir esos componentes en objetos livianos, de tal manera que mientras estemos trabajando en SketchUp no se va a hacer lento el uso del programa, pero cuando lo mandamos a renderizar mantenemos todas las características originales de ese objeto. Para generar un objeto proxy tenemos que comenzar por insertar el componente que queremos utilizar. Por ejemplo, en este caso vamos a insertar un arbusto con flores. Supongamos que queremos insertar este arbusto y repetirlo varias veces y lo vamos a ubicar en el lugar donde queremos que esté. Si hacemos un primer plano de ese objeto y lo mandamos a renderizar, vamos a ver que lo que vamos a obtener es un arbusto que tiene unas flores amarillas y anaranjadas y hojas verdes. Para convertir este componente que acabamos de insertar en un objeto proxy, lo que tenemos que hacer es comenzar por seleccionar ese componente y picar en este botón que va a permitir exportar este objeto como un objeto proxy. Mientras nosotros no tengamos seleccionado un componente, este botón va a estar desactivado, es decir, no va a ser posible generar un objeto proxy hasta que no tengamos seleccionado un componente. Una vez que hemos seleccionado el componente, picamos en el botón y como lo que estamos por hacer en definitiva es crear un archivo externo donde se va a almacenar la información de la geometría de ese objeto proxy, el programa nos pide que le indiquemos en dónde lo vamos a guardar y con qué nombre lo vamos a guardar. La extensión es BRMesh, que es la extensión característica de un objeto proxy. Por lo tanto, lo que nos queda por hacer es ubicar el nombre y le pongamos, por ejemplo, arbusto prueba como no. Le damos a aceptar y a continuación el programa nos va a preguntar si al componente que tenemos seleccionado en este momento queremos ya convertirlo en una inserción de ese objeto proxy o este arbusto va a quedar como un componente normal, pero vamos a crear un objeto proxy de tal manera que después vamos a poder insertar este componente como un objeto proxy en otros trabajos que hagamos. Nosotros le decimos que sí queremos convertirlo en un objeto proxy y lo que vamos a obtener como resultado visualmente es una versión simplificada de la geometría real de ese componente. Como ya hemos creado un objeto proxy, nosotros podemos desde otro modelo que estemos realizando en SketchUp insertar ese objeto proxy. Para eso vamos a hacer el proceso inverso. Como ya existe el objeto proxy, nosotros lo que vamos a hacer es insertar en el modelo actual un proxy que hemos creado nosotros anteriormente o que hemos descargado de internet o que alguien nos ha pasado. Para eso picamos en este botón, elegimos cuál es el objeto proxy que queremos insertar, le decimos que lo queremos insertar y lo insertamos. Si ahora hacemos un render de esta situación, vemos que efectivamente la geometría general del objeto es igual a la del componente original que nosotros hemos utilizado como base para generar este objeto proxy, pero se ha perdido las características de los materiales que tenía aplicado y por lo tanto lo que está haciendo el programa es inventando las características de esos materiales. No es suficiente con simplemente crear el objeto proxy, sino que tenemos que también hacer un trabajo específico para conservar los materiales correspondientes a ese objeto proxy. Vamos a empezar un archivo nuevo y vamos a repetir el proceso para ver cómo tenemos que proceder para poder no solamente guardar la geometría de ese componente, sino también los materiales que están aplicados en esa geometría. Vamos a empezar abriendo el cuadro de diálogo, vamos a borrar todos los materiales que están actualmente siendo utilizados en este archivo para dejarlo completamente vacío y ver qué es lo que se produce cuando trabajamos con un objeto proxy. Vamos a repetir el proceso, vamos a insertar el mismo componente que hemos usado en el ejemplo anterior y cuando lo insertamos, si renderizamos, vemos el resultado con las características completas de este componente y vemos que se han generado 4 materiales, que son los 4 materiales que tiene aplicado este componente originalmente. Ahora vamos a repetir el proceso de creación de un objeto proxy. Seleccionamos el componente y le decimos que queremos crear un objeto proxy. Le vamos a dar un nombre.
vamos a poner el mismo nombre que hemos usado anteriormente, arbusto prueba. Le decimos que a este componente lo queremos convertir en un objeto proxy, vemos que toma las características de la geometría que corresponden a un objeto proxy. Pero si vemos el listado de material, vemos que se ha agregado un quinto material que en realidad no es un material, sino que es como una carpeta donde se almacenan el conjunto de materiales que estamos utilizando para ese componente. Por eso se llama proxy multimaterial y el nombre que tiene el componente que estamos utilizando como base. Si nosotros seleccionamos y nos vamos a la ventana de parámetros avanzados que corresponde a este material, vemos que en realidad es un material que tiene características particulares porque no nos aparece un listado de los distintos parámetros con los que podemos configurar un material, sino que lo que nos aparece es el listado de los materiales que están almacenados dentro de este material, entre comillas, que en realidad, como decíamos, es una carpeta donde se almacenan un determinado conjunto de materiales. Y lo que vamos a hacer ahora para poder almacenar los materiales originales que tiene aplicado este componente y poder utilizarlo o replicarlo cuando lo insertemos en otro modelo de SketchUp es guardar también el conjunto de materiales que tiene aplicado este componente. Para eso vamos a seleccionar el material que se acaba de crear, que hemos dicho que es una carpeta que engloba el conjunto de materiales que realmente tiene aplicado este componente, y vamos a decirle que lo queremos guardar en un archivo externo. Para eso picamos en este disco, nos pide que ingresemos el nombre del material. Nosotros, para facilitar el trabajo posterior, le vamos a poner el mismo nombre que le hemos puesto al archivo donde se almacenó la geometría, de tal manera que vamos a tener un archivo externo donde está almacenada la geometría y otro archivo externo donde está almacenada los materiales que tiene aplicado esa geometría. Para facilitar nuestra tarea posterior, cuando queramos insertarlo en algún modelo de SketchUp en el que estemos trabajando, le vamos a poner a esos dos archivos externos el mismo nombre, de tal manera que sea sencillo saber cuáles son los materiales que corresponden a cada geometría. Le digo guardar y ya está concluido el proceso. Si yo ahora quiero insertar ese arbusto en un modelo de SketchUp nuevo del que estemos trabajando, tenemos que proceder de la siguiente manera. Vamos a comenzar también por abrir la ventana de materiales y borrar todos los materiales que tiene aplicado, que trae incluido inicialmente este archivo, para poder interpretar de manera más clara cómo trabajamos con el objeto proxy. Ahora lo que quiero es insertar directamente un objeto proxy. Entonces me voy a este botón y le digo quiero insertar un objeto proxy y selecciono el objeto proxy que corresponde al arbusto de prueba. Si mandamos a renderizar en esta situación, vamos a ver que hemos recuperado la geometría, pero las características de los materiales no la hemos recuperado y por lo tanto lo que está haciendo el programa es inventando, entre comillas, las características de los materiales que ya tiene aplicado ese objeto. Y si nos fijamos en el listado de materiales que están incluidos ahora en este archivo, vemos que tenemos 4 materiales individuales, que son los 4 materiales que tenía originalmente creado este componente, más un multimaterial, que es donde se almacenan los materiales que tienen aplicado este componente. Como estos materiales a nosotros no nos sirven porque no son los que realmente tiene aplicado ese componente, lo que vamos a hacer es borrar los materiales que nos aparecen originalmente y vamos a proceder a cargar los materiales desde el archivo externo que hemos creado y donde están guardados los materiales que realmente tiene aplicado ese componente. Lo seleccionamos, sabemos que se llama arbusto prueba, le decimos aceptar. Nos aparece el listado de los 4 materiales que utiliza este componente y del material donde están almacenados esos materiales. Y ahora lo único que nos resta es aplicar a esta geometría el material que acabamos de insertar. Seleccionamos la geometría, seleccionamos el material, picamos en el botón de la derecha y le decimos que queremos aplicar el material a la selección actual. Y si ahora hacemos un render, vamos a ver que no solamente hemos recuperado la geometría que tenía originalmente ese componente, sino también los materiales que tenía aplicado ese componente. De esta manera nosotros podemos generar una librería de objetos proxy juntos con sus materiales y tenerlo a disposición para que en el momento que queramos ambientar un modelo que estemos realizando en SketchUp podamos insertar no los componentes de SketchUp originales, sino los objetos proxy ya generados correctamente a nuestro modelo, y de esta manera vamos a poder seguir trabajando en nuestro archivo de SketchUp con fluidez a pesar de haber incorporado elementos de una complejidad importante.